Pues me tocó compartir sobre el tema de Cristo en la historia. Sé que esta conferencia en tema general habla sobre cristología. La cristología básicamente es todo lo que es referente a Cristo, estudiar todo lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo quiero pensar que la gran mayoría de los que estamos aquí somos creyentes en Jesús, cristianos, salvos por fe, por gracia. Y muchas gracias, hermano. Arriba Chile. Salvos por gracia. Y para nosotros no es difícil creer que la Biblia dice la verdad, ¿es cierto? Nosotros lo creemos y nosotros todo lo que creemos y todo lo que queremos imitar del carácter de Cristo para nosotros está en su palabra y nosotros creemos que la Biblia es la verdad. Y más allá de la inerrancia de las Escrituras o de la infalibilidad de la Biblia o la suficiencia en cómo la Biblia nos muestra todo lo que necesitamos saber para la salvación y para vivir la piedad, etcétera, para nosotros no es difícil creer en Jesús porque de una manera simple creemos que todo lo que dice aquí es verdad y esto es lo que nosotros seguimos. Pero hablar de la presencia de Jesús en la historia nos lleva a tomar en consideración datos y aspectos históricos que nos muestran cómo el Señor Jesús no solo impactó la historia de nuestro mundo, sino la forma tan contundente en cómo nosotros seguimos la verdad, ojo con esto, más allá de las Escrituras. No se asusten con lo que voy a decir a continuación, pero yo quiero tomar una línea un poquito histórica. A lo mejor esta no es del tipo de conferencias o de pláticas, de predicaciones tan expositivas como quizás van a escuchar a continuación. No voy a tocar nada de profecías mesiánicas ni nada de esto, simplemente llevarlos a través de una idea. Jesús cambió la historia de la humanidad para siempre. Aún las personas que no sé si temporalmente o permanentemente están negándose a creer en Jesús, la historia de la humanidad ha sido cambiada porque está marcada por antes de Cristo y después de Cristo. Toda fecha que se escribe está basada en antes de Cristo y después de Cristo. Nadie ha cambiado la fecha y la cronología de la humanidad como lo ha hecho Jesús. El mundo cambió totalmente, tanto así que creyentes y no creyentes aceptan esto como una fecha válida. Entonces, créeme que esto va mucho más profundo de esto. Las personas escépticas intentan restar o disminuir la credibilidad de la Biblia y quieren hacer ver a Jesús como solo un profeta importante y ver la Biblia o el Nuevo Testamento como un cuento literario. Sin embargo, seguimos teniendo la misma verdad. Escribimos 2023, después de Cristo. Y cuando en la primaria que no nos gustaba la historia, levante la mano, sea sincero, levante el que le gustaba la historia en la primaria. Confirmado. Bueno, hermano, no tenía que haber uno, pero a mí ya me empezó a gustar como en la secundaria porque leía de las guerras y me gustaba todo eso como todo buen hombre, pero la historia a nadie nos gustaba. De hecho, ni las matemáticas, ¿verdad? De hecho, a nadie le gusta la escuela, yo no sé por qué estudiamos, pero luego planteo mis ideas. Y como que las fechas antiguas se escriben con este concepto, antes de Cristo. Para nuestras vidas también Jesús ha cambiado la historia de nosotros y estoy seguro que vas a decir amén en esto. Tu vida o tu testimonio consiste en tu vida antes de Cristo y ahora tu nueva vida después de Cristo. Cristo cambió particular y personalmente la historia de tu vida. Sin embargo, para tocar el tema y poder satisfactoriamente entender el papel de Cristo en la historia, nosotros tenemos que tomar una postura un poquito apologética. Yo sé que hay quienes van a pensar, ay, ¿qué es la apologética? ¿Con qué se come? Es la defensa de la fe. Es encontrar recursos más allá de la Escritura que nos ayudan a reafirmar nuestra fe. La Biblia es la verdad y la palabra de Dios no necesita defenderse porque ella se defiende sola, pero la fe sí necesita defenderse. Entonces yo creo importante que podamos resolver algunas preguntas que voy a hacer a continuación. Esto va a ser de lo más simple que ustedes van a poder escuchar.
Vamos a pensar desde la perspectiva de una persona que no necesariamente es creyente. Vamos a hacer un juicio, un estudio de si lo que creemos es verdad o en qué manera Jesús cambió la historia de la humanidad. Yo pregunto, ¿cómo podemos saber si los relatos de los evangelios son confiables? De nuevo, para ti como creyente tú dices, esta es la verdad y es por lo que vivo. Pero fuera de tu fe, ¿cómo sabemos que son confiables? Pregunta 2, ¿hay un método que pueda ayudarme a comprender o a ver que los evangelios son veraces, dicen la verdad? Número 3, ¿cómo saber que lo que nosotros leemos aquí en los evangelios al día de hoy no está alterado, no está manipulado? Yo no sé si tus primeros días de cristiano te entraba esa duda de si alguien manipuló o no, y si sí dice o no dice. Número 4, ¿hay evidencia histórica que nos pueda mostrar la existencia de Jesús? Si yo preguntara quién ha visto a Jesús, a lo mejor alguien me diría, sí, yo lo he visto en sueños y en visiones, pero la realidad es que no lo hemos visto, ni siquiera una foto, no hay nada. Creemos que existió por lo que leemos en la Escritura y hemos creído en Él, pero ¿por qué escribimos fechas antes de Cristo y después de Cristo? Última pregunta, ¿hay evidencia arqueológica sobre la existencia de Jesús? ¿O tienen razón los escépticos? Es un cuento literario que se inventaron, muy bien escrito, muy bien redactado, muy emocionante la historia con un líder martirizado y nada más. Yo sé que ustedes no lo creen así, pero de nuevo quiero tomar esa línea y quiero animarlos a que me sigan. Sé que probablemente no van a recordar todas las palabras y fechas y cosas que se hablen aquí, pero yo quiero que ustedes al final de este mensaje se lleven una verdad central. ¿Listos para oírla? La voy a repetir al final. Todas las evidencias científicas, históricas y arqueológicas confirman que Jesús realmente existió y por lo tanto también resucitó. Si Jesús realmente existió y marcó la historia de la manera en que lo hizo, entonces Jesús no es alguien a quien nosotros podemos ignorar. Jesús es la verdad por la cual tú y yo debemos de vivir. Jesús no solo trasciende nuestras vidas, sino es realmente el único camino que nosotros debemos de tomar. Básicamente, ¿Jesús es todo o es nada? ¿Es todo lo que leemos en la Escritura que dice que es o no es absolutamente nada? Entonces, quiero invitarlos a resolver las preguntas que acabo de plantear ahorita. ¿Quieren acompañarme? ¿Alguien que tenga miedo? Órale pues, que conste, sobre aviso no hay engaño. Uno de los métodos más confiables para confirmar la veracidad de un hecho es un testigo ocular. Yo hago la pregunta, ¿cómo sabemos que los relatos de los evangelios que nos hablan de Jesús y la historia de Jesús, cómo sabemos que son verídicos y que son confiables? Bueno, hay un método simple, como acabo de mencionar, a través de testigos oculares. Este es un método que se utiliza hasta el día de hoy científicamente y legalmente a través de las cortes. Cuando un testigo ocular dice, sí, yo vi a esta persona hacerlo, y se encuentra otro que corrobora la historia, esta persona está frita en un juzgado, o esta investigación científica está confirmada por lo que los testigos oculares vieron. Entonces, una persona que vio los hechos es crucial al momento de establecer una verdad. Entonces la pregunta obligada es si nosotros contamos con el relato de algún testigo que visualmente haya visto a Jesús y que haya dicho, sí, yo vi a Jesús. Nosotros de nuevo creemos en Él, pero hay alguien que realmente lo vio y vio hacer cosas y las escrito. Absolutamente nosotros tenemos el relato en los evangelios de la primera línea de discípulos de Jesús y la segunda línea que siguió después. Entonces el asunto es deliberar o resolver si estos testigos nos estaban diciendo la verdad o se inventaron sus charras. Porque la primera vez, ¿verdad?, alguien te insultó en el mercado y le dijiste, pues tú primero, tú lo serás, ¿no?
Y la segunda vez que lo cuentas, no, ya era un cholo con un machete y te defendiste. Y la tercera vez que lo cuentas, ya eran 7 cholos y los venciste a todos. Bueno, ¿cómo sabemos que no nos echaron charras? Los evangelios son básicamente esta narrativa de, como dije ahorita, los primeros líneas de testigos y discípulos de Jesús. Tenemos el evangelio de Mateo, tenemos el evangelio de Juan. Tenemos una segunda línea de discípulos que se consideran dentro del canon totalmente fidedignos su relato, como es el caso del evangelio de Marcos. Marcos fue el principal discípulo de Pedro, y cuando tú lees el evangelio de Marcos, tú ves la perspectiva de Pedro. Pero el evangelio de Lucas es un evangelio mucho más estructurado, un poquito más complejo, más ordenado, no solo porque Lucas era un extraordinario historiador, sino porque Lucas recibió el relato de la historia de Jesús directamente del apóstol Pablo. Y tenemos entonces estos testigos oculares que lo escribieron. Sin embargo, ¿cómo sabemos que es auténtico lo que nosotros leemos? Ok, síganme por favor. Hay un método llamado la crítica textual. El método es este. La mejor manera de saber si un documento antiguo, imagínate que es Indiana Jones. ¿A alguien le gustan las películas de Indiana Jones? Ya está bien viejito Indiana Jones, ya no busca nada, ya lo encontró todo, pero ahí anda. Tú eres Indiana Jones y encuentras un pergamino ahí en una cueva o debajo de una roca o algo, ¿no? Y dices, ¿cómo sé que esto es verídico? ¿Cómo sé que realmente este es un mapa al tesoro? Yo no sé. Bueno, la crítica textual tiene este método, es decir, se hace un estudio en relación a la fecha en la que el documento se escribió y la fecha en que se encontró la primer copia de este libro. Okay, una cosa es que el libro diga que se escribió, no sé, en el año 2000, y otra cosa es la fecha en la que tú lo encontraste. Entonces, mientras más cerca sea la fecha del hallazgo a la fecha de donde se escribió, más fidedigno se considera. Mientras más copias haya de esta obra literaria, más verídico y fidedigno se considera. Déjenme mencionarles el top número 4 de las obras más auténticas históricamente hablando. De nuevo, esto no tiene nada que ver con profecías mesiánicas, pero tiene todo que ver con la presencia de Cristo en la historia. El número 1 de todas las obras literarias, es decir, la obra más fidedigna, confirmada y autenticada en la historia de la humanidad, es el Nuevo Testamento. Se han encontrado cerca de 5,843 copias. Vamos a redondear. Si él es más redondea, nosotros redondeamos. 6,000 copias, déjenlo así. Se han encontrado cerca de 6,000 copias de el Nuevo Testamento. Pergaminos. Y ahorita vamos a entrar en detalles cómo se escribieron. Y el más temprano se encontró en el año 30 en Egipto, una réplica del Evangelio de Juan. En el año 30 años después de la fecha en que se escribió. Ojo con esto, cuando empezó la iglesia primitiva, que tú lees en Hechos, el día de Pentecostés y todo eso que leemos en Hechos, ¿verdad? Los apóstoles se dedicaron a abrir iglesias, a predicar, a escribir cartas. Las cartas empezaron a circular primero entre las iglesias. Los apóstoles creían que Jesús iba a venir en su generación, así que los evangelios los empezaron a escribir cuando ya se estaban haciendo viejitos. Yo creo que dijeron, el relato de Jesús se va a morir con nosotros, y por eso el primer evangelio se escribió 60 años después, el evangelio de Marcos, y por eso tú ves la carta de los Efesios, pues cerca del año 30, el evangelio de Marcos año 60. Entonces, 30 años después de la fecha en que se escribió, encontraron una copia del evangelio de Juan. Número 2, la segunda obra literaria más autenticada y más fidedigna en la historia de la humanidad es la Ilíada de Don Homero. ¿Alguien aquí ha leído la Ilíada? Sí, yo no leí la Odisea, pero vi casi toda la película de Aquiles, que cuenta, ¿no? Yo creo que cuenta parecido. Entonces, es este relato de la mitología griega. Se han encontrado 1,565 copias. Nuevo Testamento, 6,000, primer lugar. Segundo lugar, la Ilíada, 1,500 copias. Nuevo Testamento, 30 años después de la fecha que se escribió.
La Ilíada se encontró 1100 años después, 11 siglos después. Si tú quieres comparar el primer lugar, la medalla de oro, con la medalla de plata, es la diferencia que Usain Bolt dejó la primera vez que corrió en las Olimpiadas, como la carrera de 100 metros y les ganó como por 200. O sea, la diferencia es impresionante entre una obra y otra. Tercer lugar, los escritos de Sófocles se encontraron 100 copias. Cuarto lugar, las teologías de Platón se encontraron 7 copias. Te vuelvo a repetir. Número 1, 6,000 copias, Nuevo Testamento. Número 2, 1500, 1100 años después. Tercer lugar, 100 copias. Cuarto lugar, 7 copias. Estos son el top número 4 de los documentos históricamente más auténticos en la historia de la humanidad. ¿Sí me sigues a dónde vamos? Ahora escúchenme. Tenemos que agregar un concepto interesante en esto, que en el año 300 un malvado emperador llamado Diocleciano, yo sé que tú no le pondrías así a tu hijo, oye Diocleciano, ve tráete un litro de leche, pero él se llamaba así, yo creo por eso estaba tan enojado por su nombre, persiguió a los cristianos. Y no solo persiguió a los cristianos, sino dio un decreto imperial que en todo el imperio romano, toda provincia, todo país conquistado por Roma, se esculcaran casa por casa, pateando puertas, se encontraran todos los registros cristianos del Nuevo Testamento, y en cada provincia y en cada lugar los quemó públicamente. Y aún así nosotros encontramos una diferencia abrumadora de casi 6,000 copias encontradas. Yo me pregunto cuántas copias encontraríamos si la Biblia no hubiera sufrido tal persecución. La Ilíada no sufrió persecución, ni los escritos de Sófocles, ni tampoco las teologías de Platón. Nadie los persiguió, nadie los quemó. El Antiguo Testamento sí. Entonces, esta es una conclusión impresionante, nada más en esta primera pregunta. El Nuevo Testamento es el documento más confiable que hay históricamente hablando. Jesús no solo cambió fechas, Jesús cambió la humanidad para siempre. Número 2, la pregunta que hice hace un momento: ¿hay algún método que nos ayude a comprobar que los evangelios nos dicen la verdad? Ya sabemos que es el más auténtico, pero ¿realmente dice la verdad? Existen 8 pruebas, solo voy a mencionar 4, o si no, el pastor Edgar me va a dar unos sillazos y me va a sacar. 4 de volada, pastor, nos vamos a echar ganas. La primera prueba es la prueba de la intención, es decir, estos testigos oculares, ¿tenían la intención de escribir la verdad? Sí tenían la intención de escribir la verdad. Ya que establecimos que el Nuevo Testamento es el documento histórico más confiable, ok, ve conmigo al Evangelio de Lucas, un documento históricamente confiable. Vamos a leerlo desde la perspectiva histórica, no desde la perspectiva de la fe. Este historiador está escribiendo en su Evangelio, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a ver si tenía la intención de decir la verdad. Él escribe: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cuáles cosas? Jesús vino en carne a través de la Virgen María, murió en la cruz y resucitó al tercer día, ascendió y regresará. Cosas ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes son estos que desde el principio lo vieron con sus ojos? ¿Quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús? Los apóstoles. Gracias por la respuesta. Los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ya me imagino a Lucas fastidiando al apóstol Pablo con chorrocientas mil preguntas. ¿Pero qué? ¿Y cómo? O sea, ¿cuántos eran? O sea, ¿eran 5,000 familias o 5,100? O sea, ¿cuántas? Y ahí lo traí yo, que ya Pablo, ya te dije que eran tantas. Ya te dije que eran 7 panes y 9 peces. No es cierto, me dijiste otro número. Ahí está Lucas ahorcando a Pablo para tener el relato más preciso, más ordenado. Tiene la intención de decirnos la verdad.
está la prueba de la capacidad. Los que escribieron estos escritos, sabemos nosotros, por inspiración del Espíritu Santo, según 2 Timoteo 3:16, pero en cuestiones naturales, ellos tenían la capacidad de transmitir la verdad. Sí la tuvieron. Ojo con esto, yo no sé si lo sabes, pero la imprenta se inventó alrededor del año 1400. Para que tú y yo podamos tener copias de la Biblia como esta, tuvieron que pasar más de 1500 años después de Cristo. Entonces ellos copiaban estos manuscritos en un papel llamado papiro. Se cortaba una corteza de árbol, se trataba con algunos químicos, y era un papel muy caro, muy escaso. Se escribía literalmente como lo has visto en las películas del Conde de Montecristo, una pluma de ave con tinta hecha a base de plantas, a la luz de la vela, palabra por palabra. Y aún así fueron capaces de transmitir la veracidad de estos relatos. La prueba del carácter. Encontramos alguna mentira que hayan dicho, que Pedro dijo que eran 35 apóstoles y Mateo dijo que eran 12. Pues uno de los 12 está mintiendo. ¿Cómo está el asunto de la prueba de carácter? Totalmente fidedigna en todos los relatos. Hay leves variaciones, pero los relatos importantes se mantienen. Tanto así, ellos fueron en su carácter veraces o verídicos, que 10 de los 11 discípulos originales, vamos a quitar a Matías por un momento, 10 de los 11 discípulos originales murieron como mártires, y ninguno de ellos dijo: no es cierto, Jesús no resucitó. No es cierto, Jesús no sanó a los enfermos, nos lo inventamos nomás para agarrar seguidores. Murieron atravesados por lanzas, despellejados. Pedro crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno. Otro de ellos crucificado en forma de X, atravesados por lanzas. Los discípulos de ellos hervidos en aceite. Ninguno de ellos dijo que la resurrección sería una mentira o que Jesús era un cuento literario que se inventaron. Algunos de ellos fueron aserrados. ¿Lo has leído en Hebreos 11? ¿Aserrados? Colgados de los pies, cabeza abajo, una sierra, discúlpenme la expresión, empieza por los testículos, por la ingle, y corta el cuerpo humano en dos hacia abajo. Ninguno de ellos, con todas estas cosas, se retractó de la verdad. Murieron sabiendo que Jesús vino a morir por sus pecados, resucitó al tercer día y regresará por nosotros. La cuarta prueba es la confirmación. Los evangelios mencionan lugares, fechas, islas y situaciones históricas que al estudiarlas realmente existieron. No hay una ciudad que se hayan inventado. No, pues es que allá en Pénjamo, ¿cómo se llamaba la tierra natal de Jaimito el cartero? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? No me acordaba, quería anotarlo aquí en mis notas y no me acordaba. Ok. No, que en Tangamandapio el evangelio se extendió, ¿no? Y nunca existió Tangamandapio. Todos los lugares, ciertos, comprobados, histórica y arqueológicamente. En conclusión, hay 8 pruebas, no las voy a mencionar todas. Las 8 pruebas las pasó el Nuevo Testamento. Invicto en esta categoría. Número 3, ¿cómo saber que lo que tú y yo leemos en los evangelios hoy en día no está alterado o manipulado? Sean sinceros, ¿a alguien le ha dado la cosquilla de pensar: ay, si está adulterado y yo ando creyendo cosas? ¿Alguien o yo fui el único loco que... Ok, está bien, lo acepto, sí estoy loco y yo tenía esa cosquilla años atrás. Yo sé que muchos de ustedes ya usan Biblia electrónica, pero yo quiero que tomes tu Biblia en tus manos. Puedes tenerla abierta, puedes tenerla cerrada. Y mientras tú tienes tu Biblia en tus manos, puedes verla y escucharme lo siguiente que te voy a decir. Lo que tú y yo tenemos aquí en nuestras manos, gracias a Dios por su gracia, lo que tú y yo tenemos aquí es una copia de los manuscritos originales. Hubo un proceso para escribirlo, ponerlo en plantillas de imprenta, acomodarlo, empastarlo y tenerlo aquí. Pero ¿cómo sabemos que en medio de todo ese proceso no está alterado? Quiero decirles algo: aunque es una copia, los manuscritos originales están dentro de bóvedas y museos de las Sociedades Bíblicas Unidas y resguardados por agencias de gobierno y otras instituciones.
Ahí están los pergaminos guardados, pero lo que tú y yo tenemos aquí en nuestras manos es una copia fidedigna al 95.5%. Solamente las copiadoras de CopyWeb, y eso a veces el toner baja, pero 95.5 con respecto al original, lo que tú tienes en tus manos. El otro diferencial que hay, numéricamente hablando, es por discrepancias de traducción, nada más. Entonces no podemos poner en duda la precisión histórica de este libro que nos habla de Jesús y su ministerio. Pregunta número 4. ¿Hay evidencia histórica de la existencia de Jesús? Aquí está lo mero bueno. Sí hay evidencia histórica, no es un cuento literario. No dejes que te asusten los escépticos y que no sepas qué contestarles. Las referencias históricas que hay en comparación a la Biblia son impresionantes. Es decir, tú y yo tenemos el relato de la Biblia en los evangelios, lo que sucedió, la iglesia en Jerusalén, Pentecostés, tú lo tienes aquí. Pero hay historiadores, personas que escribieron la historia, que al leerlos mencionan datos que encajan como pieza de rompecabezas con lo que tú y yo leemos en la Biblia. Hay un historiador llamado Josefo. Ojo con esto, Josefo fue un historiador judío. Y los judíos no querían a los cristianos, por eso Pablo perseguía a la iglesia. Están celosos porque sienten que se desviaron algunos de ellos. Los judíos en esencia en aquel tiempo no querían a los cristianos. Bueno, este historiador judío menciona a Santiago, el hermano de Jesús, en sus escritos, y menciona históricamente sobre un líder martirizado de la iglesia de Jerusalén que logró acumular un gran número de seguidores, y este número de seguidores se mantuvo firme por largo tiempo. ¿Quién es el líder martirizado de la iglesia de Jerusalén? Jesucristo. ¿Quiénes son sus seguidores? Los apóstoles. ¿Por qué por tanto tiempo se mantuvieron? Porque se aferraron a la verdad y vino el nacimiento de la iglesia después del día de Pentecostés en el derramamiento del Espíritu Santo, como creo la gran mayoría de ustedes lo han leído. Otro historiador llamado Tácito, él menciona en el año 115 después de Cristo que un emperador llamado Nerón, otro emperador malvado, persiguió a los cristianos, echándoles la culpa de un incendio en Roma en el año 64. Les quiero preguntar, ¿alguien de ustedes vio la película de Pablo? Levante su mano. ¿Vieron a los cristianos en las esquinas como carne asada? Los usaron como antorchas para iluminar en las noches, porque les echaron la culpa del incendio. Nosotros leemos los evangelios sobre la persecución, leemos todo esto, e históricamente Tácito está comprobando la existencia de personas que creen en Jesús y a pesar del martirio no se retractan. Entonces sí, efectivamente la historia confirma la verdad de Jesús y la verdad de lo que Jesús enseñó y predicó. Hay muchas más referencias, pero naturalmente no las voy a tomar en este momento. Última pregunta. ¿Hay evidencia arqueológica sobre la existencia de Jesús? Absolutamente la hay. Arqueólogos han encontrado lugares, ciudades y todo como verdaderos. Hay algo llamado el consenso de los eruditos, que básicamente la opinión general es que, de nuevo, el documento llamado Nuevo Testamento, la serie de documentos, es el documento históricamente comprobado más fidedigno y verídico en la historia de la humanidad. Pero arqueólogos, uno en particular, se dio la tarea a investigar si era cierto. Él dice, bueno, basado en copias y fechas y todo, dicen que es el más auténtico, pero todos los lugares que menciona existían, o está hablando de Tangamandapio, y Tangamandapio nunca realmente existió. Este arqueólogo encontró ciertos 32 países, 50 ciudades, 9 islas, y no encontró arqueológicamente ningún error en lo que él investigó. En un principio se dudaba sobre el pórtico de Salomón, la menciona ahí en Marcos. ¿Te acuerdas del ángel que agitaba las aguas y todo?
Después de la devastación de Roma, las ruinas quedaron enterradas y se dudó de si existía. Y por primera vez los escépticos dijeron, ¡ajá! Hay un lugar arqueológicamente que no existe, que dice que existió. Excavaciones posteriores se encontraron los postes del pórtico de Salomón. Ni un solo lugar que la Escritura, el Nuevo Testamento habla arqueológicamente no existió. Y ahí te va la joya. La joya, si esto fuera una corona y arriba de la corona está una gema principal, la joya arqueológica, histórica, son los escritos del Mar Muerto. Y voy a mencionar un poquito sobre esto. Me brinqué un renglón, les pido una disculpa. Existe también arqueológicamente este censo ordenado por Augusto César. Ayúdenme a recordar la historia del nacimiento de Jesús. Nació y Herodes mandó a matar a todos los niños menores a 3 años. ¿A dónde huyeron José y María con Jesús recién nacido? ¿A dónde huyeron? A Egipto, ¿verdad? Y luego después regresaron para un censo. ¿A dónde? A Belén, porque era la tierra donde estaban, ¿ok? Hay un edicto oficial, es decir, encontraron un documento, una carta romana, una orden escrita desde Roma a una provincia en Egipto, donde estaban diciéndoles, Egipto fue parte del Imperio Romano, y les estaban diciendo, todos los que viven en la ciudad natal, judíos, tienen que regresar. Lo leo textualmente para ustedes. Gayo Bilbio, máximo de Egipto, visto que el tiempo ha llegado para el censo casa por casa, es necesario obligar a aquellos que por alguna causa están viviendo fuera de las provincias a regresar a sus propios hogares, de manera que cumplan la orden de regular el censo. ¿Me está siguiendo? Una carta romana que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento confirma la mención de regresar por un censo ordenado por Roma. Impresionante. Y como te decía ahorita, la joya de la arqueología, los rollos del Mar Muerto. ¿Alguien ha escuchado sobre los rollos del Mar Muerto? ¿No? Ok, gracias hermano por ayudarme. Los rollos del Mar Muerto son un hallazgo impresionante. En 1947, un pastor de ovejas, no un pastor de iglesias cristiano, no un pastor de ovejas se le perdió una oveja, la anduvo buscando. Yo siento que Dios guió a esa oveja y que Dios puso una ansiedad en ese pastor, porque anduvo entre peñascos y cuevas y todo buscando la oveja que le faltaba. Probablemente se la iban a cobrar nueva o yo no sé, pero afanado para encontrarla, se mete a unas cuevas a las afueras de Jerusalén y encuentra unos pergaminos escondidos. 1947, 72 años a la fecha de hoy. 70 años, hace 70 años los encontraron. Es nada. Y empieza a encontrarlos, da aviso a las autoridades, van y los empiezan a investigar y resultaron ser escritos de la Torah, porciones de Isaías, escritos de los evangelios. Bien interesante. Estos escritos datan desde el año 250 antes de Cristo hasta el año 68 después de Cristo. Síganme por favor, cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén, ¿recuerdan esta referencia? Jesús estaba dando una profecía que sucedería en el año 70. Roma se cansó de los judíos que se estaban rebelando y devastaron la ciudad. A catapultas la destruyeron, el templo, todo lo destruyeron en el año 70. Todos los judíos que vivían ahí tuvieron que ser dispersados por esta devastación del Imperio Romano. Año 70, qué interesante que las fechas aproximadas son el año 68, es decir, alguien entendido vio entrar las tropas romanas con la intención de destruir Jerusalén. ¿Y cuál es la lógica natural? Agarró todos los pergaminos y fue a la cueva donde se escondía de chiquillo cuando hacía vagancias, ¿no? Y los escondió y los enterró, tratando de guardar escritos tan valiosos, tan difícilmente copiados a mano, como mencioné ahorita, papiro, vela, tinta, letra por letra, de poquito en poquito.
Los encontraron. Un arqueólogo encontró un documento, ya saben cómo lo hacen científicos, a todos le ponen número y en un documento le pusieron una etiqueta, el código es 7Q5 y es un fragmento del Evangelio de Marcos. Y la fecha que remonta es no más después de 20 años de la crucifixión de Jesús. No puede entrar dentro de la primera categoría que yo mencioné, con 30 años de diferencia, porque solamente es un fragmento del Evangelio de Marcos, no es el Nuevo Testamento completo. Sin embargo, la fecha que calcularon es 20 años después de la crucifixión de Jesús. Otro manuscrito, 4Q521, perdón, pues es lo que dice aquí, tenía un fragmento de Isaías 61, donde habla la profecía de Jesús, donde los muertos serían resucitados. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto viene a confirmar todo lo que en algún momento se quiso dudar de si era fidedigno o no, porque se encontró hace 70 años. 1942 años. Aquí réstale 40, 1900 años escondidos. Hasta el día en que el Señor, yo creo por inspiración, por obra del Espíritu Santo, no lo sé, quiso que estos documentos fueran hallados en una era donde científicamente había muchos más recursos para encontrarlos verdaderos. Un arqueólogo llamado Clifford Wilson escribió: aquellos que conocen los hechos ahora reconocen que el Nuevo Testamento debe de aceptarse como un libro de consulta histórica notablemente preciso. Y yo pregunto, si el Nuevo Testamento es el documento histórica, científica y arqueológicamente más fidedigno y más preciso que hay en la historia de la humanidad, seas creyente, cristiano o no, es el documento más auténtico e históricamente verídico en la historia de la humanidad. Yo pregunto, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? ¿De qué habla el Nuevo Testamento? ¿De qué habla el documento histórico más auténtico que hay? De Cristo. Su nacimiento en carne por ti y por mí para vencer lo que Adán no pudo vencer. Su obra, su ministerio, la obra que él hizo en carne, la forma en cómo predicó, la forma en cómo cambió la historia de la humanidad, su muerte por tu pecado, por mi pecado, y su resurrección para darnos a ti y a mí la victoria sobre el pecado y la esperanza de una vida eterna y de recibir un cuerpo de resurrección cuando Él venga la segunda vez. Esto es lo que habla. En ninguna manera quiero faltarle el respeto a las Escrituras. Desde un principio les dije, vamos a tomar otro ángulo históricamente. Bueno, esto es lo que habla el documento histórico más fidedigno. Jesús no es alguien que tú y yo podemos ignorar. Cuando nosotros leemos Juan 14:6, después de ese entendimiento cobra un peso mucho mayor. Porque Jesús es la verdad por la cual tú y yo debemos de vivir. Jesús es el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por Él. Hebreos 13:8 nos habla de la presencia de Jesús en la historia. Los humanos todavía no estaban aprendiendo a escribir la historia cuando Jesús ya existía. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo estaban leyendo, estaban haciendo trampa con Juan 14:6, ok. Apocalipsis 1:8 nos dice: Jesús hablando, yo soy el alfa, principio, y la omega, el final, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Eso es lo que nos dice el documento históricamente más hablado. Cristo vino a cambiar la historia en más maneras de las que tú y yo podemos pensar. Antes de orar, llévate esta verdad central. Como te dije, a lo mejor no te vas a acordar del documento 7Q521, pero esto te puedes llevar.
Todas las evidencias científicas, históricas y arqueológicas confirman que Cristo realmente existió. Por lo tanto, también resucitó. Y si realmente existió y marcó la historia de esta manera, entonces no es alguien que podemos ignorar. Jesús es la verdad por la cual todos debemos de vivir.